Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado el Señor, que nos ha permitido estudiar el libro del profeta Daniel. Hemos aprendido desde el capítulo 1, cuando aquellos jóvenes llegaron a Babilonia. Quizás no sabían lo que les esperaba allí, pero la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que era un drama, lo que era una catástrofe, lo que era un desastre, Dios lo transformó en una bendición. Eso que era una cautividad, Dios lo convirtió en un trozo de gloria. Esos jóvenes que llegaron, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, fueron usados para mostrar la multiforme gracia de Dios en medio del imperio más poderoso de la tierra. A través de esos jóvenes, Dios dio revelaciones, Dios apagó el fuego, Dios cerró la boca a los leones, y ese rey, uno de los Nabucodonosores, terminó de rodillas reconociendo que Jehová era Dios. Tomemos un versículo en el capítulo 12. Bendito el nombre maravilloso del Señor. El verso 1: todos en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pueden tomar asiento. La semana pasada estudiamos el capítulo probablemente más difícil de la Biblia, pero uno de los más gloriosos. Estudiamos el capítulo 11 de Daniel. Yo hago un recorderis, un resumen. Yo les dije a ustedes que Dios le empezó a dar a Daniel una revelación en el capítulo 10. ¿Qué le iba a mostrar Dios a Daniel? El devenir del tiempo. Porque Dios escribe el futuro por anticipado. ¿Dónde empiezan los mensajes de la revelación futura que Dios le dio a Daniel? En ese capítulo 10, el ángel le dice: varón muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte, en el 9, en el 10, tus oraciones fueron oídas, y a causa de tu oración yo he venido. Yo expliqué que la oración de un hijo de Dios, de una hija de Dios, mueve los cielos. Amén. Trae ángeles a la tierra. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces Dios le revela a Daniel el futuro. De hecho, hay algunos ateos que cuando leen el capítulo 10 y 11 de Daniel dice que eso no puede ser verdad, porque la revelación fue tan exacta que ellos se niegan a aceptarla. Mire, cuando usted toma un libro de historia, va a ver que Dios le reveló 375 años de futuro a Daniel de una manera perfecta. Le mostró los reyes que se iban a levantar en el capítulo 11. Le mostró a Daniel los reyes que iban a surgir en Persia, pero que uno de ellos, el que llegó a ser esposo de Esther, llamado Asuero, que en la historia se le conoce como Jerjes el Grande, iba a ser el más destacado. Y así sucedió. Recuerde que el imperio de Asuero, de Jerjes, se extendía por 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, hasta África. Le mostró a Daniel que ese rey persa se iba a entrar en guerra contra el más destacado de los reyes de Grecia. ¿Quién fue? Alejandro Magno. Pero que Alejandro Magno lo iba a derrotar. Cuenta un historiador que cuando Alejandro Magno nació, porque recuerde, son 375 años por anticipado, y cuando Alejandro Magno nació, él fue a Jerusalén, y cuando a Alejandro Magno le mostraron que Dios ya había revelado su historia, él empezó a llorar y trató de manera benigna y respetuosa a los judíos. A él le enseñaron la profecía de Daniel, hermano. Luego Dios le revela a Daniel. Hay gente que dice: pero ¿por qué Dios habla del rey del sur, del rey del norte? El rey del sur, los reyes del sur eran los que iban a surgir
para levantar la dinastía de los Ptolomeos. Y en el norte está Siria, que todavía hoy Siria existe, usted lo sabe, y odia a Israel como lo odiaba ayer. Ahí estaban los Seleucidas. Entre los Ptolomeos y los Seleucidas hubo una guerra de 130 años. ¿Quién estaba en medio? Israel. Por eso está esa historia ahí. De entre los reyes del norte, de los Seleucidas, se iba a levantar un rey muy terrible llamado como Antíoco Epífanes, que significa el Dios encarnado. ¿Por qué la historia se centra en Antíoco Epífanes? Porque hizo cosas que las va a volver a repetir. ¿Quién? El anticristo. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Ofreció cerdos en el altar de Dios. Convirtió las cámaras de los sacerdotes en burdeles. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Llenó toda la tierra santa de imágenes diabólicas y todas las fiestas sagradas las prohibió. Tomó el templo y ofreció en el templo lo que la palabra llama la abominación desoladora, que la va a repetir el anticristo en el futuro templo que va a ser construido. Y luego el capítulo 11 termina dándonos una visión, no de ese rey pagano y soberbio llamado Antíoco Epifanes, sino del futuro anticristo, y nos describe sus características. Algunas de las características que nosotros vimos el domingo pasado están a partir del versículo 35 en adelante. Dice la palabra en el 36 que hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dijimos que él, del Dios de sus padres, no hará caso. Probablemente, casi seguro, el anticristo va a ser de sangre judía. Amén. Ni del amor de las mujeres. Yo expliqué probablemente qué orientación sexual va a tener. Dice, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Por qué no va a respetar a Dios alguno? Porque él mismo se hará pasar como Dios y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Muchas de las profecías de Daniel se van a hacer más claras todavía en la medida que el tiempo avance y se acerque la generación que va a vivir durante el reinado del anticristo. Ahora vamos a predicar acerca del final del libro de Daniel. Esto es el epílogo del libro, lo que cierra el mensaje del capítulo 10 y del capítulo 11. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el gran príncipe que protege a la nación de Israel? El arcángel Miguel. Miguel. Recuerde que cuando Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés para que no fuera enterrado y convertirlo en un instrumento de idolatría, ¿quién peleó contra Satanás? Miguel. Recuerde que cuando Daniel oraba y Dios le envió la respuesta a través de Gabriel, y unos principados satánicos estaban deteniendo la respuesta que Dios le había enviado a Daniel, ¿quién vino en su auxilio? Miguel. Cada nación, hermano, tiene arcángeles. La palabra arcángel significa jefe o príncipe de ángeles. Hay 4 divisiones de ángeles: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. La orden más elevada son los querubines, que también se conocen como los seres vivientes. Y hay 4 divisiones de ángeles que nos atacan. En Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad
y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por cada estructura angelical satánica para hacernos daño, Dios tiene una estructura angelical para protegernos. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos bendicen al Señor? Esta es una batalla a muerte entre la oscuridad y la luz, entre el bien y las tinieblas. Por eso ahí no podemos ser neutrales, por eso no podemos ponernos de perfil. Jesús dijo: el que no es contra mí, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desperdicia. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? No podemos ponernos de lado. O somos o no somos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Amén? Entonces aquí nosotros vemos que el Señor habla de los últimos tiempos. Eso equivale cronológicamente, escatológicamente, a lo que Jesús se refirió como los días del fin y de la gran tribulación. Vamos a mirar algunos versículos que son similares o que hablan y tienen correlación con Daniel capítulo 12 versículo 1. Vamos al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 versículos del 21 al 22. Mateo, está hablando Jesús. Mateo 24 versículos 21 y 22. Recuerde que cuando Dios habla a través de Daniel y dice en aquel tiempo, se está refiriendo a ¿qué? A los tiempos del fin, a los últimos tiempos, a lo que Jesús llamó los últimos años. Y en Mateo capítulo 24 versículo 21, recuerde que Daniel dice que habrá tiempo de angustia. En el hebreo y en el griego es la misma palabra utilizada para tribulación. Y el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación. Esa palabra en griego es elixis megale. No es cualquier cosa lo que va a venir, ni siquiera esta pandemia que ha asolado al mundo, las guerras, la primera guerra mundial, no, nada es comparado con lo que viene en el futuro. Nada se puede comparar. Amén. Y nos dice la palabra que habrá entonces gran tribulación. Oiga bien, hermano, esto no es palabra mía. Dice: cual nunca la ha habido. Lea el verso 21. Cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Será un tiempo único y específico y especial en la historia de la humanidad. Versículo 23, léalo conmigo. Entonces si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Volvamos ahí a Daniel capítulo 12 verso 1. Nos dice que en ese tiempo final se va a levantar Miguel. ¿Cuándo se va a levantar Miguel? ¿Cuántos recuerdan Apocalipsis 12? Vamos a recordarlo. Vaya rápido ahí, Apocalipsis capítulo 12. Ahí va a haber la última gran batalla en mayo del año 48. Después de estar Israel esparcido por las naciones, conforme a la visión que tuvo el profeta Ezequiel, cuando él vio un valle de huesos secos y el Espíritu Santo empezó a soplar y a convertirlos en un ejército, y después de estar Israel esparcido por las naciones, Dios permitió que volvieran de nuevo a su tierra y constituyeran lo que hoy es la nación de Israel. Amén. Y Dios provocó lo que se llama la resurrección nacional de Israel, y pronto, o cuando llegue su momento, Dios pueda provocar la resurrección espiritual de Israel, un avivamiento. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces, antes, cuando Israel empezó el proyecto para que Israel retornara, los que saben algo de historia, la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos muertos en los campos de concentración de Sobibor, de Treblinka, amén, de Auschwitz. Los judíos murieron
Y ellos se dieron cuenta que el único lugar seguro que tienen en la tierra es la tierra que Dios le dio a Abraham. Y en un nuevo éxodo tomaron un barco y volvieron. Los que tenían el dominio en esa tierra eran los británicos. Y a través de un tratado político llamado el Tratado de Balfour, se constituyó los cimientos para que Israel fuese constituida como nación. Yo he leído la historia. Había una poetisa llamada Deborah Bryant. Habían personas que en aquel Theodore Herzl, habían personas que leían la Biblia y decían: grande es el Dios de Israel que nos vuelve a nuestra tierra. Desde aquel tiempo ha habido guerras con los árabes, conflictos. Hubo un momento cuando ellos estaban celebrando el Yom Kippur, el día de la expiación, y se unieron las naciones árabes para barrerlos de la faz de la tierra. Pero en aquel día Jehová volvió a pelear por Israel. ¿Por qué lo digo? Pero cuando uno lee en la Biblia que Miguel es el arcángel que pelea por Israel, uno cree que solamente Miguel está limitado aquí. Oh, cuando lleguemos al cielo sabremos cuántas batallas ha peleado Miguel en favor de la nación de Israel. Santo. ¿Y sabe por qué Israel sobrevivió? Porque aún sus enemigos, antes que los egipcios, hermanos, tenían un equipamiento militar y los mejores aviones, pero los soldados, los aviones israelíes volaron a ras de tierra, los bombardearon, y hoy Israel está ahí porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y esa promesa es unilateral. Dios le dijo a Abraham que primero fallarían el pacto entre el cielo y la tierra a que Israel dejara de existir como nación. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso todo lo que pasa allí repercute en el mundo entero. La gente que no conoce la Biblia no lo sabe, pero usted y yo sí lo sabemos. Amén. Entonces aquí en Apocalipsis 12 habla de esa gran batalla que se va a librar al final. 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Recuerde que las grandes batallas son allá en los lugares celestiales. Todo lo que usted recibe aquí lo tiene que pelear con las armas del Espíritu. Amén. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron. ¿Dónde está ahora ubicado? El Señor lo reprenda. Satanás y sus demonios está allí. Están en los lugares celestiales. Yo recuerdo una vez que tuve que orar por una persona que veía serpientes que le salían por las paredes, hasta escupía piojos, y entonces ponía una cantidad de cosas para que el diablo no se metiera en las paredes, en las ollas. Satanás no se mete en ninguna pared. Él se mete, él busca, porque son espíritus incorpóreos que están buscando un cuerpo donde meterse. Por eso el Señor dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares desiertos, y no hallando dónde posarse, dice: volveré a mi casa donde salí. Por eso a la persona que se llena del Espíritu Santo le cierra la puerta al diablo. Amén. He dicho, le cierra la puerta al diablo. Amén. Y el diablo no tiene parte ni suerte con esa persona, porque esa persona es propiedad privada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y esa persona puede clamar y reclamar. Tiene un accidente, tiene una batalla, tiene una enfermedad, tiene un ataque, y decirle: el Señor te reprenda, Satanás, porque el diablo es muy atrevido. A veces el diablo se acerca a tocar lo que le pertenece a Dios, y usted tiene que tomar autoridad y decirle: vete de mí, Satanás, porque tú no tienes parte ni suerte conmigo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Así como Miguel reclamó lo que era de Dios, usted tiene que pelear por lo que es de Dios. Amén. Entonces ahora mismo el enemigo está ocupando los lugares celestiales, pero Dios lo va a echar de ahí. Ahora mismo, cuando se hace un análisis, se descubre que hay cantidad, hermano, de basura, de chatarra flotando en el espacio. Usted ha oído hablar de trozos, de restos de satélites que pueden caer de naves, y la gente asustada. Pues lo peor que flota allá arriba no es eso, hermano.
Son esos poderes satánicos que están vencidos y derrotados por la gente que está cimentada sobre la roca y conoce al Señor Jesús. Amén. Y un día los van a tirar de allí aquí a la tierra. Y oiga bien, dice que él oyó una voz que dijo: ¡ay de los moradores de la tierra! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Y cuando caiga aquí a la tierra, ¿a quién va a seguir persiguiendo? Al pueblo de Israel. Aquí en Apocalipsis dice: entonces fue lanzado fuera, 12:9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que nos acusaba delante de Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre. Pero miren lo que dice el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿a quién va a perseguir? A la mujer y que había dado a luz al varón. ¿Y quién es esa mujer que dio a luz al varón? Israel. Amén. O sea que todavía lo que le queda a Israel es tremendo, mi hermano. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo? Vuelva ahí a Daniel capítulo 12. Poderoso el Rey de Gloria. Daniel capítulo 12. Dice que en ese tiempo final, la última parte del verso 1 dice: pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Recuerde la revelación que está en Apocalipsis de los 144,000. Amén. Dios va a tener un trato especial con Israel durante ese tiempo. Ahora es el tiempo de usted, es el tiempo mío, es el tiempo de nosotros, es el tiempo suyo, es el tiempo de la iglesia. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Versículo 2. Léanlo conmigo. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Oiga bien, haga un stop allí. Siempre lea la palabra con revelación. Aquí en Daniel capítulo 12:2 se habla de que van a haber dos resurrecciones. Mírenlo bien. Dice: unos para vida eterna. Esta es la resurrección ¿de qué? De vida eterna, la de los salvos. Y oiga bien, y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué terrible! Van a haber dos resurrecciones. Una, la resurrección de vida, de gloria, y otra, la resurrección de condenación. Entre las dos resurrecciones va a haber un intervalo de 1000 años. En la primera resurrección no van a resucitar todos los muertos, solamente los muertos en Cristo, que van a resucitar primero. Junto a los muertos en Cristo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Amén. Y al final, cuando venga Jesús, también van a resucitar los mártires de la tribulación, los que entregaron su vida para no recibir la marca de la bestia ni el número de su nombre. Vamos a ver el orden. Esto usted tiene que tenerlo claro. ¿Quiénes van a participar de la primera resurrección? Vaya rápidamente. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Recuerde que hay dos resurrecciones: una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Entre la primera resurrección de vida y la segunda hay un intervalo de 1000 años, que es donde vamos a celebrar, si a Dios le placiere, con Cristo el milenio. Y después será lo que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco, o el juicio final. Ahí van a estar
todos los condenados que entrarán en la segunda resurrección. Poderoso el nombre del Señor. Primero a los Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 13? Léalo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de qué, de los que duermen. Nunca en la Biblia se habla de la muerte de un hijo de Dios. Habla de que el hijo de Dios duerme. Cuando Lázaro murió, ¿qué dijo el Señor? Nuestro amigo Lázaro duerme. Amén. Y estar dormido no es estar muerto, es estar en otro estado. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando la hija de Jairo murió, por eso los niños no hay que hacerles ceremonias, ni hacerles misa, ni hacerles nada, porque de los niños es el reino de los cielos. Amén. Cuando murió la hija de Jairo, ¿qué dijo el Señor? La niña duerme. Duerme. Amén. Y cuando murió Esteban, dice que durmió con el Señor. Amén. Su familia, si fue cristiana, han dormido con el Señor. Amén. Si a usted se le murió su mamá, su tío, su tía, es verdad que hay un dolor, pero gócese porque está descansando con el Señor. Dice: bienaventurado los que mueran en el Señor, descansarán de sus obras, pero las obras de sus trabajos, pero las obras con ellos continúan. Ahora, allá donde está su papá, su mamá, su hijo, su hija, su tía, si fue fiel, oiga hermano, está al lado de Abraham, está al lado de Isaac, está al lado de Nehemías, le está dando gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y mientras usted llora aquí, él se goza, porque el día que murió oyó una voz del cielo que le dijo: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en la tierra entra en el gozo de tu Señor. Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Por eso nosotros tenemos que ser imitadores de ellos y seguir sus pisadas. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria, para que seamos tenidos por dignos, hermanos, de participar en la primera resurrección. Jesús dijo: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte, la segunda muerte, la espiritual, ya no tendrá poder sobre ellos. Eso está en Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis. Aleluya. Apocalipsis capítulo 20. Repito, ¿quiénes van a participar en la primera resurrección? Los muertos en Cristo, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, incluido todos aquellos que murieron en el Señor. Recuerde lo que dijo David: porque no dejarás mi alma en el Hades, Salmo 16, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerde lo que dijo Job, capítulo 19: yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, y aunque deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Recuerde lo que decía el profeta Oseas, hablando de la resurrección. Antes de ir a Apocalipsis, vaya al Antiguo Testamento, ahí al libro de Oseas, para que usted vea que los profetas, los creyentes del Antiguo Testamento creían en la resurrección, creían en la vida eterna. Oseas está después del libro de Daniel. Oseas capítulo 6, cuando lo tenga diga amén. Lea conmigo el versículo, Oseas capítulo 6. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Santo. Miren lo que dice el versículo 2. El 1: venid, volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Esto hablaba de la resurrección de Cristo, pero está hablando también de la vida futura. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Isaías capítulo 26 nos habla también
acerca de la resurrección. Isaías capítulo 26. Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Cuánto le creemos a Dios en esta tarde? He dicho, ¿cuánto creemos de verdad en la resurrección? Yo le creo a Dios. Yo le creo al Señor. Amén. Entonces hay dos resurrecciones. Rápido, vaya a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 21. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 21. Gloria al nombre del Señor. Dice, mire el 20, léalo conmigo. Porque como el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre que le envió. El 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y oiga bien, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y dice la palabra, y también le dio autoridad, verso 27, de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno. Mire que a los primeros que colocan, a los que hicieron lo bueno, esto es lo que se llama la primera resurrección. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Aquí se nos habla de la primera y la segunda resurrección. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los mártires de la tribulación. Van a ser decapitados por resistirse a someterse a la marca de la bestia y adorar la imagen del anticristo. Se llaman los mártires de la tribulación. Ya hubieron mártires en los coliseos de Roma, a lo largo de la historia de la iglesia, en las Chinas comunistas, en la Rusia atea y a lo largo y ancho de la faz de la tierra. Pero estos mártires serán los que van a morir durante el periodo de la tribulación. Y dice la palabra que Él los vio, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Oiga bien, y vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. La iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Ese grupo formará parte de lo que se llama la primera resurrección, que es resurrección de vida. Ahora mire bien, verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuántos? 1000 años. Entre la primera y la segunda, ¿cuántos hay? 1000 años. Y la segunda resurrección dice: bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? El lago de fuego, la condenación eterna. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Ya lo han entendido? Vuelva allí a Daniel, vamos a ir hacia el final. Por eso el Señor le dice a Daniel, gloria al nombre maravilloso del Señor. Le está hablando de esas dos fases, le está hablando de esa resurrección de vida. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí dice en el verso 3, léalo conmigo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En la medida que el tiempo avance, los entendidos van a entender más. Los que quieren amar a Dios lo van a amar más todavía. Dice, los entendidos entenderán. A Dios sea la gloria, hermano. Van a brillar, porque cuando uno ama a Dios, el Señor le da más todavía, le da más amor, le da más entendimiento, le da más gracia, amén, le da más fortaleza, hermano, le da más revelación. Hermano, si uno ama a Dios con esa poca fe que uno cree que tiene, el Señor se la va a multiplicar, aleluya. Y entonces dice, aleluya, que los entendidos, hermanos, van a resplandecer. Hoy es tiempo de resplandecer, hermano. La persona entendida resplandece en medio del pecado. El entendido resplandece en medio de la apostasía. La persona entendida resplandece en medio de la ignorancia. No se deja engañar cuando le damos a Dios la gloria. Hoy los entendidos, hermanos, van a brillar, aleluya, cuando le damos a Dios la gloria, porque en medio de las tinieblas el Señor le sigue dando gracia, le sigue dando brillo, le sigue dando revelación. En esta tarde el Señor quiere que tú sigas brillando. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? El entendido sabe que Dios le va a abrir las puertas. El entendido sabe que Jehová es su fortaleza. El entendido, aunque el diablo le diga, aleluya, está derrotado, sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece. El entendido, cuando tiene un problema, sabe que el diablo le quiere poner una zancadilla y se mantiene firme y sigue hacia adelante. El entendido sabe que Jehová tarde o temprano le abrirá la puerta. Den un aplauso al Señor, a Dios sea la gloria. Alábele. Amén. El verso 4, a Daniel se le dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. La revelación de Daniel era en parte para los años que venían, pero sobre todo para el tiempo del fin, para este tiempo. Y dice, muchos correrán de aquí para allá. O sea, lo que el Espíritu Santo está hablando es que va a haber un tiempo de gran inestabilidad. Usted ve que la gente anda de mar a mar, corre de aquí para allá, desorientada, sin fundamento, sin norte. ¿Por qué? Porque ellos están buscando la dirección, guía en todo aquello que está fuera de la palabra de Dios. Entonces nos dice la palabra, muchos correrán de aquí para allá. ¿Y dónde van a poner su fe? En la ciencia. Amén. Pero dice la palabra, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, sino en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová. Amén. Amén. Verso 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, léalo, en pie, a uno y a otro lado del río. Estamos hablando del río Tigris. Eran ángeles. Y él le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, este es Gabriel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Hay gente, déjeme aclararle algo, hermano, por eso uno tiene que ser entendido en la palabra. Hay personas que dicen que el varón que aparece aquí vestido de lino es el Señor Jesucristo.
yo le puedo afirmar que no es el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Cristo es Dios, y Cristo no puede jurar por uno mayor que nadie, porque Él es Dios. Amén. Por tanto, si juró por uno que era mayor, significa que no es el Señor Jesucristo. Amén. Hay muchos que dicen que sí, que es Miguel o es Gabriel. Es un arcángel, es Gabriel en este caso, pero no es el Señor Jesucristo. Juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, que equivale a la última parte de la gran tribulación. ¿Lo están entendiendo? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuál es el pueblo santo? O que se le conoce como el pueblo escogido: Israel. Israel ha sido dispersado desde aquel tiempo cuando Nabucodonosor llevó cautivas a Babilonia a lo que quedaba del pueblo de Israel. También fueron llevados cautivos las 10 tribus a Siria en el año 722. Nunca regresaron. Usted ve que prácticamente, hermano, hasta hacía años había judíos por todas las naciones de la tierra, dispersos en Argentina, en España, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Rusia. No obstante, la comunidad judía se está concentrando allí en su territorio, pero todavía la dispersión del pueblo santo se dio cuando Nabucodonosor los llevó cautivos a Babilonia. Se dio en el año 70 cuando el general romano Tito llevó esclavos a más de 100.000 judíos y a otros los vendió por las naciones. Han seguido siendo esparcidos en una diáspora constante, pero poco a poco se están concentrando. ¿Por qué? Porque se ha levantado una religión satánica. Usted sabe los atentados que se cometieron y se cometen por esta gente que se hacen llamar fanáticos de Alá y hablan de su religión, pero son capaces de degollar y poner una bomba y atacando las sinagogas hebreas. Yo no estoy diciendo que ahora mismo Israel esté honrando a Dios, pero si Dios los escogió, yo sencillamente le digo: Señor, la gloria sea para ti. Amén. Porque tú eres Dios y eres soberano. Amén. Amén. Entonces ese es el pueblo escogido y ahora están en su territorio. Pero todavía hay muchos judíos que están en dispersión, sobre todo espiritual, hermano. Cuando ellos regresen y ahí se cumple lo que el Señor dijo: mirad la higuera, cuando ya empiezan a brotar las hojas. Israel, sabed que el verano está cerca. Hay que estar mirando siempre hacia allí, porque Israel es el reloj de Dios, el semáforo de Dios. Sea Dios bendecido para siempre. Entonces, cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, ahí se van a cumplir todas esas profecías. Y dice Daniel capítulo 8, versículo Daniel 12:8: y yo oí, mas no entendí. Qué humilde era Daniel, hermano. Hay personas que creen que lo saben todo. Daniel, un hombre que estaba en esa comunión, dice: aunque Dios me habló, me reveló, hay cosas que no entendí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y lo que no entendemos, Dios nos lo va a ayudar a entender. Entonces el Señor le dijo, Él le dijo: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió y dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados,
Los impíos procederán impíamente. A mí me recuerda lo que dice en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Dice que muchos van a estar en un proceso de emblanquecimiento. Van a ir de gloria en gloria, de poder en poder. Pero hay otros que van a ir hacia atrás, en decadencia, en descuido. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos otra vez comprenderán. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos haga hombres y mujeres entendidos en los misterios de la palabra, entendidos en el propósito de Dios, para que nosotros podamos entender cuál es el programa, el plan, mi hermano, tan grande que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y no seamos arrastrados con los que no conocen a Dios. Amén, hermanos. Para que no seamos como los demás que duermen, sino que estemos velando y siendo sobrios. Poderoso el nombre de Jesús. Entonces Dios dice que muchos van a ser emblanquecidos, purificados. Y aquí añade algo más para ir hacia el final. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Recuerda que los judíos van a construir lo que se conoce como el tercer templo, o casi el cuarto. El primer templo fue el templo salomónico, el de Salomón. El segundo fue el templo de Zorobabel. Cuando regresaron de la cautividad, yo le di a usted el capítulo 2 de Esdras, le di el número de los que regresaron, casi 50,000. Construyeron el templo de Zorobabel. El tercer templo fue un templo hermoseado y agrandado por Herodes el Grande. De ese templo fue que el Señor dijo: veis estas piedras, os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. De ese templo, amén, no quedó piedra sobre piedra. Lea Mateo 24, hermano. Los romanos lo hollaron, lo arrancaron ladrillo a ladrillo. Ahora hay un plan ya. El movimiento sionista judío tiene ya elaborado un proyecto de un cuarto templo en secreto, pero es un secreto a voces. El problema es que lo quieren construir en el tercer lugar sagrado para los musulmanes. Y cuando ellos lo vayan a colocar, eso va a ser terrible, hermano. Piense usted todo lo que ha pasado en estos días. ¿Cómo lo van a colocar? Dios lo sabrá. Pero lo cierto es que la palabra dice que en ese cuarto templo es donde el anticristo, quien va a hacer un pacto falso de paz con el pueblo hebreo, porque Jesús dijo: yo vine en nombre de mi Padre y me habéis rechazado, pero va a venir uno en su propio nombre y a él recibiréis. Amén. Y cuando él firme ese pacto de paz, que el profeta le llama un pacto con la muerte, y lo quebrante a la mitad de los 7 años, al pueblo hebreo se le va a caer la venda y se va a dar cuenta que ese hombre no busca la paz hebrea, sino que viene de parte de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y ahí él se va a quitar la máscara y va a entrar en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Amén. Y va a ofrecer nuevamente lo que se conoce como los sacrificios inmundos, que la palabra le llama en hebreo endeluga, que significa la abominación desoladora. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Cuántos le damos a Dios la gloria? Amén. Entonces, cuando ocurra eso, dice la palabra que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Hay personas que dicen: pero el pastor habló de 1260, 3 años y medio, aquí hay un mes más. Y luego, si usted mira, dice: y desde el tiempo que se ha quitado
el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En la primera cifra hay un mes más, en la segunda hay mes y medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando venga el Cristo, el Señor, recuerde que el anticristo junto a las naciones rebeldes van a ser reunidos en lo que se conoce como el Valle de Armagedón, para pelear contra aquel que viene en las nubes. Y dice la palabra que ellos van a exhibir sus armas, pero el Señor con el espíritu de su boca, con la palabra, los consumirá. Claro, yo creo que esos 30 o 45 días adicionales serán días de ajustes, porque dice que Dios llamará a las aves del cielo para que coman la carne de fuertes, de nobles, de poderosos, de los enemigos de Jehová. Es lo que se llama, a su nombre sea la gloria, las bodas que Dios va a preparar para las aves de rapiña. Eso va a llevar días. Recuerde que también las naciones van a ser reunidas en el juicio de las naciones, Mateo 25, y el Señor va a juzgar a las naciones en función de la manera que trataron a Israel durante la tribulación. A los que tuvieron misericordia y los ayudaron, les va a decir: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, estuve enfermo. ¿Y cuando lo hicimos? Cuando lo hiciste a estos mis hermanos, a más pequeños, a mi pueblo. Entonces esos días adicionales serán días de ajustes y de juicio, para poder dar el retoque y entrar en el milenio. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? A Dios sea la gloria. ¿Amén? Por tanto, para terminar este libro de Daniel, nos dice la palabra lo que Dios le dijo a Daniel. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? ¿A qué edad fue llevado Daniel a Babilonia? 16, 17 años. Aquí tiene ya casi 95. Y mire cómo cierra el libro, hermano. El Señor le dice: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermano, qué mejor final que ese. Tú vas a llegar hasta el final y luego te vas a levantar para recibir tu recompensa. Hermanos, que Dios nos ayude, termino, para que al final de nuestro camino, para que al final de nuestra vida, para que al final de nuestros días, todo lo que nosotros hayamos hecho sea digno de ser recompensado. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos perfeccione, que Dios nos afirme hasta el día de Jesucristo. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria en esta tarde. Señor, gracias por este libro precioso que tú nos has permitido estudiar. Gracias por tu palabra que nos ha sostenido, nos ha consolado, nos ha enseñado. Haz de nosotros hombres y mujeres fieles. Nos enfrentamos en medio de la Babilonia de nuestros días a una lucha sin cuartel. Nos enfrentamos, Señor, a momentos difíciles, momentos de debilidades, de ataques, de guerra y de batalla, pero creemos, oh Dios, que con tu ayuda seremos más que vencedores. Danos fuerzas, alienta nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a entonar ese coro que dice: es Jesús, el pan de vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te adoramos.